Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de Comunidad Academy bajo el marco educativo que tenemos en la Asociación de Empresas de Comunicación Comercial de Costa Rica. Para nosotros es un gusto y un honor tenerlos en el día de hoy en esta capacitación donde aprenderemos todo lo relevante a los procesos de contratación, más comúnmente conocidos como procesos de pitch en la industria de la comunicación. En esta actividad, además, presentaremos los manuales de recomendaciones realizados para empresas de comunicación comercial, elaborados por la Comisión de Asuntos Públicos de la Asociación. Y conversaremos también con un experto sobre los temas legales a considerar en dichos procesos. En la agenda del día de hoy vamos a tener una bienvenida. Posteriormente vamos a tener una introducción y presentación de los manuales a cargo de la señora Laura de León, presidenta de la Comisión de Asuntos Públicos de Comunidad. Y posterior a esto tendremos una charla con el señor Uri, socio de BLP, que nos acompañan el día de hoy. Eh, para recordarles, nosotros somos Comunidad, somos la Asociación de Empresas de Comunicación Comercial de Costa Rica, una cámara gremial que también como pilares que tenemos en nuestro trabajo, los cuales son tres, tenemos como promover el valor de la industria de la comunicación comercial de Costa Rica, promover el desarrollo profesional de nuestros miembros por medio de actividades educativas y formativas como la del día de hoy, y también proteger y fortalecer a las empresas del sector. Para esto, en comunidad, tenemos una junta directiva, la cual también trabaja por medio de comisiones. Y el día de hoy les vamos a presentar a la Comisión de Asuntos Públicos de Comunidad. Por lo tanto, le doy la bienvenida y el agradecimiento a Laura de León, que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, Laura, bienvenida. Muchas gracias, Amelia. Buenos días a todos y a todas los que nos acompañan. Me alegra saber que tenemos una muy buena asistencia para presentarles este proyecto que empezamos a trabajar desde la junta directiva de los 2 años anteriores y, y ya poder cumplir con este proceso porque nos tomó un tiempito trabajar en este proyecto que desarrollamos. Nosotros desde la Comisión de Asuntos Públicos, cuando la junta directiva de la pasada administración tomó posesión, nos dimos cuenta de que había que trabajar bien fuerte en el tema de asuntos públicos, que tal vez esa parte no la estábamos organizando tan bien como podríamos hacer para ayudar a la industria. Entonces, se creó esta comisión de asuntos públicos con el fin de tener varios objetivos. Uno, el primero, resguardar los intereses de la industria y de los negocios de los asociados, educar en temas normativos y de regulaciones, y también comenzar a desarrollar relaciones a largo plazo con varios de nuestros stakeholders. Como parte de los proyectos que nosotros empezamos a trabajar en esta comisión, ¿me ayudas, Amelia, con la otra? Uno de los principales temas que nosotros empezamos a trabajar, o que nos dimos cuenta que era una necesidad, que las mismas empresas nos decían, es que sentían que en los procesos de pitch o los procesos de contratación tal vez no tenían reglas claras, no eran similares uno con otro, con otros, eran diferentes, sentían que tal vez estaban llevando de alguna forma en que no beneficiaran a todas las empresas de comunicación que tenemos nosotros aquí en Costa Rica. Entonces, como parte de ese primer acercamiento, porque era un tema que varias de las, quédate en la otra, Amelia, por favor, en la anterior. No, no, en la que sigue. Como parte de eso, la Comisión de Asuntos Públicos, pues,
empieza a alertar y a darse cuenta de que habían temas de la contratación de empresas de comunicación comercial que no se estaban dando de una manera uniforme para todas. Entonces, se crea una subcomisión y en esa subcomisión lo primero que trabajamos es un diagnóstico para entender bien cuáles eran las necesidades que teníamos nosotros en ese momento y buscar cómo apoyar a nuestros asociados y también al sector empresarial. Entonces, la siguiente. Si quieres la puedes poner ya en modo presentación, ya estamos bien. Entonces, lo que creamos fue una subcomisión que analizó la situación actual en temas de contratación del sector, recopilamos las recomendaciones y buenas prácticas de otras industrias más maduras, tuvimos el apoyo de personas especializadas en esos procesos de pitch o personas especializadas que habían trabajado manuales de recomendación en otros países como en Panamá y Argentina. Y al final lo que queríamos, lo que vamos a presentar hoy es un producto final que son los manuales de recomendaciones al servicio de los asociados, pero lo estamos haciendo en 2 vías, para los asociados y para las empresas, porque esa es, solo así vamos a poder lograr avanzar en esta parte. Entonces, lo primero que hicimos fue la siguiente. Lo primero que hicimos fue un diagnóstico. Yo creo que varios de ustedes nos ayudaron a responder este sondeo digital, que fueron a los 40 asociados de comunidad, y también realizamos un sondeo a clientes, marcas y empresas que realizan procesos de contratación mediante pitch o mediante concursos. Recibimos 45 respuestas y además, como parte de este diagnóstico, que fue bastante interesante, muchas de esas empresas nos dijeron que estaban dispuestos a aprender y a unificar las metodologías para hacer esos procesos de contratación. Entonces, no solamente que era necesario, sino que también nos pidieron a nosotros como comunidad que también nos ayudaran a capacitarse en cómo hacer esos procesos de contratación de mejor forma. Entonces, nos permitió, gracias a este diagnóstico, identificar de que si había una apertura por parte de las marcas y las clientes y las empresas de servicios a trabajar en conjunto con nosotros. Luego realizamos 3 entrevistas a encargados de procesos de contratación de parte de los clientes para conocer mejor los procesos internos y también para profundizar un poco más en las diferencias que podrían tener ciertas empresas, porque hay empresas que son más grandes, empresas que son que son medianas y empresas que son un poco más pequeñas que tienen diferentes procesos de contratación dependiendo de sus necesidades específicas. Entonces eso nos permitía ver cómo podíamos presentar un producto que se pudiera ajustar a cualquier tipo de empresa. La siguiente. Bueno, como resultado de este diagnóstico obtuvimos varias conclusiones que nos sirvieron mucho para trabajar estos manuales que les vamos a presentar. Y es que el proceso primero no es claro, no es claro para las empresas de nosotros, sobre todo porque a veces los criterios de evaluación son distintos o no están bien claros. Entonces, ¿qué pasaba? Que a veces escogían empresas o escogen empresas cuya propuesta económica es más baja, aunque tomaban las ideas de otras empresas o tomaban ideas o ideas que les parecían mejores. Entonces, nos identificamos mucho con este tema a nivel latinoamericano al menos, porque podemos ver que era una situación que estaba pasando también en otros países de Latinoamérica con base en las conversaciones que habíamos tenido con nuestros pares en otros países. Pero ¿qué sucede? En otros países estos procesos se remuneran. Nosotros todavía no estamos ahí como industria y creo que va a ser difícil que estemos ahí en los próximos años, pero sí es importante de que vayamos tratando de educar a las marcas y a los clientes en estos procesos para poder llegar a ese nivel donde se remuneren los procesos de pitch. ¿Por qué? Porque las empresas invierten mucho tiempo, invierten recursos, tienen que mover a su personal para hacer esto
y le pone mucha dedicación en un periodo de 15 días que nos dan para preparar un pitch y a veces hay ideas que están propuestas que las pueden implementar aunque no sea la empresa seleccionada. Entonces, si hay una idea que les gusta mucho a una marca, la pueden implementar aunque no sea seleccionada, si hubiera una remuneración de por medio en el pitch. También nos dimos cuenta que algunos de esos concursos son desiguales porque invitan demasiadas empresas a participar de diferentes rangos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una empresa tiene unos altos costos operativos, no puede competir contra los costos bajos de otra empresa que es más pequeñita. Entonces, lo mejor es que se inviten siempre empresas del mismo rango para que el tema económico no sea desigual a la hora de participar, porque una empresa grande no va a poder llegarle al mismo precio que una empresa que tiene costos operativos más bajos. La siguiente. Entonces, luego de todo este proceso que hicimos, tenemos estos dos productos finales, que son los manuales de recomendación para los procesos de pitch para marcas y clientes y también para las empresas de comunidad, que estamos asociados a comunidad. Entonces, el primero es este manual completo y resumen con anexos del proceso de selección y contratación de empresas de comunicación comercial en Costa Rica. Nosotros estamos empezando esta etapa de capacitación con ustedes, con las empresas que están asociadas a comunidad, pero también vamos a hacer este proceso con las marcas y con los clientes para devolverles este producto, compartirles este producto y también recomendarles que por favor lo utilicen en los procesos de selección y contratación que tengan. Entonces, nosotros prácticamente le estamos dando a las empresas las herramientas de cómo pueden armar mejor sus procesos de contratación y pitch. Por ejemplo, viene la guía para la elaboración del brief, guía para la solicitud de credenciales y sobre todo una guía para la selección o evaluación con criterios uniformes en el proceso del concurso, que don Uri se va a referir más adelante a estos procesos. Y el siguiente, bueno, ahí básicamente estoy mencionando lo mismo que les mencionaba y no solamente eso, también creamos un manual con recomendaciones para el proceso de pitch para empresas de comunicación. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de que las empresas cuenten con herramientas para preparar mejor sus proyectos o propuestas durante un concurso. Entonces, en este documento lo que tenemos son recomendaciones para las agencias de comunicación de cómo preparar mejor su proceso de pitch y su proceso de concurso. Estos manuales van a estar a disposición tanto de las empresas como de las empresas asociadas a comunicación y, perdón, a comunidad, y don Uri nos va a profundizar sobre este tema. Antes de que don Uri comience, yo solo quiero agradecer a la subcomisión y agradecer a Amelia y a todo el equipo de comunidad, porque este fue un trabajo bastante complejo y largo para poder hacer eso. Tuvimos que investigar bastante, conversar con muchísimas personas, tratar de unificar bastante los criterios distintos que habían sobre este tema, estudiar mucho lo que pasaba en otros países para poder llegar con este producto. Don Uri pues, nos ayudó bastante a revisar legalmente los manuales. ¿Por qué? Porque tampoco queríamos proponer algo que estuviera o sea, queríamos proponer algo que estuviera dentro del margen de la ley. Y también, no solamente eso, sino cuidarnos y resguardar el proceso de los pitch también, no solo para nosotros, sino para también las empresas que participan. Entonces, don Uri, que es abogado, que nos va a hablar
ya le dio su bendición, lo revisó legalmente, entonces quiero que sepan que todo este proceso también ha sido revisado con esa lupa. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias también por acompañarnos en este proceso y ser pues, nuestra guía también a lo largo de la Comisión de Asuntos Públicos para poner esto como uno de los pilares y objetivos principales de la comisión, ya que es una problemática actual ¿verdad? Que tenemos que conocer y también conocer las mejores recomendaciones. Y bueno, a continuación vamos con la segunda parte de la agenda del día de hoy, en el cual vamos a tener una capacitación sobre temas legales referentes a los procesos de pitch. El día de hoy contamos con el especialista, el señor Uri Weinstock, socio de BLP. Don Uri es un experto reconocido en materia de competencia, derechos de consumidor y propiedad intelectual. Fue presidente de la Autoridad de Competencia de Costa Rica, o PROCOM, y consultor internacional para el Banco Mundial y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Su práctica profesional incluye regulaciones a la publicidad y promociones, derechos de consumidor, competencia económica, litigios complejos de marcas, derechos de autor y competencia desleal, entre muchos otros temas. También don Uri conoce profundamente comunidad, conoce también el trabajo que nosotros hacemos desde hace muchísimos años, por lo cual es para nosotros un honor tenerlo el día de hoy y un gusto que él nos haya acompañado en este proceso. Recuerdo a todas las personas que están participando de esta actividad que al final vamos a tener una sección de dudas y consultas. Así que pueden escribir las dudas y consultas al chat de este Zoom. Nosotros las vamos a estar monitoreando y tanto con Laura y don Uri y bueno, nosotros en comunidad estaremos pendientes para responderles sus necesidades. Don Uri, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a proceder a dejar de compartir pantalla para que usted pueda colocar su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Amelia, y muy buenos días a todos. La verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Ya se ve la presentación? Sí, señor. Ok, perfecto. Excelente, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, quería felicitarlos por el trabajo de estas guías y estos documentos. La verdad es que cuando yo los revisé, quedé muy bien impresionado de los documentos y definitivamente van a ser una herramienta que van a ayudar a incorporar mejores prácticas y a subir el profesionalismo en estos procesos. Bueno, y alineado totalmente con los objetivos y con todas las actividades de comunidad. Durante el proceso de revisión y de, bueno, las comunicaciones que tuvimos al respecto, pues surgieron de las conversaciones ciertos temas legales que pueden surgir en procesos de pitch, que son temas que muchas veces la solución es muy sencilla si se hace a tiempo, si se tiene en cuenta, pero que a veces no se tienen mapeados. Entonces, de ahí que junto con Amelia surgió la idea de tener esta conversación sobre los diferentes temas legales que podrían darse en este tipo de procesos. Sí les aclaro que la idea aquí no es venir a contarles el contenido de los documentos. Primero, yo no soy la persona más calificada, ¿verdad? Aquí los preparó todo un equipo del cual yo formé una parte muy, muy, muy pequeña. Y además, pues la idea aquí es conversar de temas legales y pues las guías, los documentos que elaboró comunidad, tratan de otros temas que son propios de la industria técnicos, ¿verdad? Entonces aquí la idea no es yo venir a contarles lo que ya de por sí está en los documentos y que los invito a revisar, porque la verdad, como les decía, están muy bien preparados, sino hablar de otro tipo de cosas, ¿verdad? De hablar de posibles situaciones legales que tal vez teniéndolas mapeadas, uno las podría evitar. Entonces, para eso voy a hablar un poco de ciertos conceptos legales en lo que tienen que aplicarse al pitch, ¿verdad? No vamos a tener aquí una clase de esas aburridísimas sobre qué es lo que dice el código, qué es lo que dice la ley, sino solamente en lo que es relevante para el pitch y hablar un poco de ciertos consejos o ciertas buenas prácticas
que podrían tomarse. Aquí estamos en una conversación entre amigos, ¿verdad? Aquí con comunidad somos amigos desde hace ya bastantes años, así que los invito a que cualquier duda o cualquier comentario, pues con toda confianza lo puedan hacer. Como les decía Amelia, al final podemos aclararlos, pueden hacerlos ya sea en el chat o esperar al final y pedir la palabra, como ustedes se sientan más cómodos, pero aquí la idea es pues aclarar todas las dudas y las inquietudes que se presenten. El proceso pitch es un proceso en el cual se pretende contratar una agencia, ¿verdad? Es decir, existe un anunciante que está interesado en contratar una agencia, en términos muy simples. Pero entonces es importante entender muy bien qué es un contrato, porque muchas veces existe cierta confusión y entonces hay que tener muy claro legalmente cuándo es que nace un contrato y cuándo no. Y es que en realidad mucha gente por lo general, cuando nos hablan de contrato, lo que pensamos es en un documento, ¿verdad? Entonces pensamos en el documento donde están todas las condiciones y que las partes firman. Ciertamente eso es una forma de contrato, la forma más común y además la más recomendada, ¿verdad? Un contrato bien redactado, es una garantía para ambas partes. Pero existen otras situaciones que también pueden considerarse un contrato. Y es que básicamente, en términos muy simples, pero concretos que se pueden llevar, ¿verdad? Es que un contrato es básicamente el consentimiento más las formalidades que exija la ley, ¿verdad? El elemento clave claramente es el consentimiento, porque además en muchos contratos la ley no exige ninguna formalidad. Hay ciertos contratos, sabemos, ¿verdad? Ciertos contratos que tienen que ser formales y de lo contrario no valen, ¿verdad? Pero en este tipo de situaciones, sobre todo en temas mercantiles y ciertamente en los contratos que surgen a raíz del pitch, no se requiere formalidad alguna. Entonces, con cualquier manifestación del consentimiento, ya estamos en presencia de un contrato. Entonces, aquí en la fórmula esta que decimos, consentimiento más formalidades de ley, para estos efectos podríamos hablar solamente del consentimiento. Entonces, ¿cómo nace un contrato? ¿Cómo se forma un contrato? De muchísimas formas. Uno es, por supuesto, el que les mencionaba, firmando un documento, pero muchas veces un contrato nace a raíz de la correspondencia. Un intercambio de emails, por ejemplo, puede ser un contrato. Esos emails luego, si reflejan un consentimiento de ambas partes, que ambas partes hay un entendimiento sobre el objeto de la contratación, ya el intercambio de emails puede ser un contrato o tener valor de contrato. A veces también por costumbre, ¿verdad? A veces hay ciertos comportamientos que están de acuerdo a la costumbre comercial que ya son un contrato. Supongamos, ¿verdad? Bueno, les voy a poner el ejemplo más simple del mundo. Como muchas veces hasta un gesto puede ser un contrato. Uno parquea el carro en la calle, se acerca una persona con un chaleco y un palo y le dice, se lo cuido, y uno le hace un gesto y le dice, ok. ¿Verdad? Ya ahí nació un contrato. El contrato es que él se compromete a cuidar el carro y uno se compromete a darle algo cuando se va. ¿Verdad? Así de sencillo. Eso básicamente puede ser un contrato. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, sin querer, nos obligamos a un contrato cuando las condiciones no están claras. Y entonces de ahí que es importante tener ciertos cuidados para no estar adquiriendo obligaciones sin querer y dejar muchas cosas y muchos detalles sin aclarar y pues con ciertos temas por resolver, ¿verdad? Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién puede comprometer a una empresa? ¿Verdad? Cuando hablamos de personas jurídicas, ¿verdad? ¿Quién puede comprometerlo? Porque uno dice, bueno, solo el apoderado. Bueno, no, el apoderado es quien puede firmar, etcétera. Pero en materia mercantil, y la actividad publicitaria es parte del mundo mercantil, existe un concepto que se llama el factor de comercio. Un factor es una persona que colabora en una empresa y que actúa con terceros de la empresa. Entonces, cualquier persona, si dentro de sus funciones normales está a realizar algo, esa persona compromete a la empresa.
Voy a poner un ejemplo muy simple para después trasladar esto al tema del pitch. Y es que, por ejemplo, si nosotros vamos a una tienda y nos atiende un dependiente, una dependiente, ¿verdad? Nos enseña la ropa o el producto, lo que sea que nosotros vayamos a comprar, y después nosotros lo compramos y hay algún problema con eso que compramos, nadie nos puede decir, ah, no, la garantía no vale porque no estaba el consentimiento del representante legal de la empresa. ¿Verdad? Eso no funciona así. ¿Por qué? Porque el dependiente, el cajero que nos atendieron, su trabajo normal del día a día es atender al público y vender esos productos. Entonces se sobreentiende que ellos están ahí representando a la empresa, aunque no tengan un poder formal. Lo mismo en un proceso de pitch. Cuando sale una invitación a un pitch por parte de la persona que normalmente se encarga de eso en una empresa, se entiende que eso compromete a la empresa a esas condiciones del pitch. Igualmente cuando la agencia lo presenta. Si las personas que van a presentar el pitch tienen o no representación legal, es secundario, porque ellos están ahí dentro de su trabajo normal, dentro de sus funciones, representando a la agencia. Entonces, sí tienen capacidad de comprometerse ambos, ¿verdad? A nombre de sus respectivas empresas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque solo para ciertas cosas es que tiene relevancia el tener un poder formal y para otras cosas, con la sola actuación de un colaborador de la empresa dentro de sus funciones, ya estarían haciendo un contrato, ¿verdad? Y entonces surge también otra pregunta. Cuando hay un contrato implícito, ¿verdad? Les mencionaba, por medio del comportamiento, por medio de la costumbre, por medio de intercambio de correspondencia, ¿cuáles son las reglas que aplican? ¿Verdad? Porque, por supuesto, lo ideal es tener un contrato firmado que plantee todas las condiciones de la relación y ojalá un contrato bien redactado. Muchas veces hay contratos mal redactados que lo que hacen es generar más dudas todavía que si no existieran. Pero cuando hay un contrato bien redactado que tiene todas las condiciones, eso es lo ideal. Pero este ideal no siempre se presenta. Entonces, aquí es donde se presta para dudas, aquí se presta para conflictos, ¿verdad? Entonces siempre habría que acudir a cuáles son las reglas generales, cuál ha sido el comportamiento histórico de las partes. Por ejemplo, si hay una relación ya establecida entre las partes, entonces normalmente uno se fija en cómo ha funcionado esa relación en la práctica y uno dice, bueno, estas van a ser las reglas de juego. Si no existe suficientes elementos o si es una relación nueva, etcétera, entonces se acudirá, bueno, ¿qué dicen las leyes? ¿Qué dice la forma acostumbrada de hacerlo en la industria, etcétera? Pero esto es altamente interpretativo. Ahí podrán haber interpretaciones, bueno, es que yo entendí una cosa y la otra parte entendió otra, etcétera. Entonces, como una primera recomendación es, si se va a contratar, primero tener cuidado en la forma en que se está manifestando ese consentimiento para no adquirir obligaciones a menos que realmente se quiera adquirir las obligaciones. Y segundo, buscar siempre la claridad entre las partes. Muchas veces, por un tema cultural, idiosincrático, a nosotros tratamos de evadir las conversaciones incómodas, ¿verdad? Y entonces cuando estamos en una conversación hay ciertos temas que para mí son importantísimos en la relación comercial, pero digo, no, en este momento yo quiero tener una conversación agradable y me da pena plantearlo, lo voy a hacer más adelante. Bueno, puede ser que más adelante sea tarde. Entonces siempre es bueno buscar una forma asertiva de comunicar esas condiciones. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en hacer el trabajo con tal y tal y tal condición, ¿verdad? O yo estoy de acuerdo en contratar a esta agencia como proveedor con tal y tal y tal condición y hablarlo abiertamente, hablarlo claramente, ojalá documentarlo, ¿verdad? Para evitar esos malos entendidos más adelante que son más frecuentes de la cuenta. Otro tema que es muy recurrente en los procesos de pitch son los derechos de autor, ¿verdad? ¿Qué sucede con el contenido de los materiales que se presentan en el pitch? Sobre todo cuando no contratan a la agencia, ¿verdad? Porque cuando la contratan es muy claro, pero ¿quién es dueña de esos materiales? Aquí para hablar un poco en general del concepto de derechos de autor, ¿verdad? Para hablar que todo tipo de creación intelectual está protegida por los derechos de autor, ¿verdad? Entonces, fotografías, textos, música, la combinación de ellos, ¿verdad? Todo lo que sea una obra del intelecto está protegido por el derecho de autor. Y algo importante también es que no es necesario que esté inscrita para que esté protegida. El derecho de autor nace con la creación, nace con la obra, no nace con la inscripción.
Entonces, el hecho de que un material no esté registrado no significa que no tenga ninguna protección. El registro, por supuesto, ayuda por un tema de prueba, ¿verdad? Que si yo lo tengo registrado, yo ya no tengo que demostrar que es mi creación y que yo lo hice y soy el dueño, ¿verdad? Otro tema importante en este proceso de creación es lo que se conoce como la obra por encargo, ¿verdad? Que de eso vamos a hablar en unos minutos. Otro tema también muy importante es que los derechos de autor no protegen las ideas. Lo que protege es la materialización de esas ideas. Entonces, un concepto abstracto, algo muy conceptual, no está protegido por derechos de autor. Ahora después les explico cómo sí podemos protegerlo. No es que no tenga protección del todo. Pero lo que protege el derecho de autor son los materiales producidos, o los materiales hechos a raíz de esa idea. Eso es lo que está protegido y eso es lo que no se puede copiar ni utilizar sin consentimiento. Perdón. Disculpas. Ok. Y entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿A quién le pertenecen los materiales utilizados o presentados en el pitch? ¿Verdad? Y esto es un tema que es muy importante que las reglas estén claras. Si yo estoy del lado de la empresa que voy a invitar a agencias a participar, sería bueno incluirlo dentro de las condiciones del pitch, ¿verdad? Y decir, bueno, si yo quiero que los materiales le pertenezcan a la empresa, ¿voy a pagar por ellos o no? ¿Verdad? O si mi expectativa es que me los den gratis. Bueno, es algo importante que la agencia lo sepa, pues para que la agencia valore si le interesa o no le interesa participar en esas condiciones, ¿verdad? O si le van a dar la oportunidad de adquirirlos, puede ser que se ponga una estipulación totalmente válida y razonable de decir, miren, de las agencias que yo no contrate, igual quiero tener derecho a comprarle los materiales, si así quisiera, aunque los vaya a producir con alguien más, remunerado, por supuesto, pero que estén ahí las condiciones también. Esto es algo que podría estar. O la otra es simplemente decir, no, los materiales le van a pertenecer al anunciante cuando el anunciante contrate a la agencia. Y mientras no la contrate, luego la agencia puede usar esos mismos conceptos, esos mismos materiales con otra marca en algún otro proyecto. ¿Verdad? Que eso es algo que también se estila bastante y que también es totalmente válido. Todas esas opciones son válidas, pero es importante que haya claridad por adelantado. Y esto también nos lleva al tema de lo que hablaba, lo que les mencionaba hace unos minutos sobre las obras hechas por encargo, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, si en el pitch dice, vamos a, este es el brief, ¿verdad? Y esta es la estrategia que queremos seguir, generen ustedes sus propuestas, esa propuesta le pertenece al creador, porque el creador es la agencia, ¿verdad? Pero sin embargo, hay veces que hay una participación mucho más activa del anunciante y que el anunciante dice, no, yo quiero los materiales así, 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 yo quiero que usted vaya y ejecútelos. En ese caso, toda la idea, toda la conceptualización es del anunciante y la agencia lo que hace es únicamente la ejecución o la materialización de eso. En esos casos, cuando la obra es por encargo, entonces sí le pertenece a quien la encargó, que es el anunciante. Entonces, es importante tener clara esa situación para no generar expectativas incorrectas sobre la propiedad de los materiales, ¿verdad? Y entonces, importante que haya una buena comunicación. Si no existe esa comunicación, pues nos iríamos a estas reglas generales, ¿verdad? Sobre quién es el creador, quién adquirió la obra y quién no, ¿verdad? Incluso durante el pitch, si eso no está en la invitación, si no está en las condiciones, pues sería bueno agregar algún tipo de disclaimer o algún tipo de advertencia amigable sobre la titularidad de los materiales. O por ejemplo, si yo voy a presentar unos materiales desarrollados por mí o por mi equipo, puedes decirles, bueno, estos materiales le pertenecen a la agencia y la agencia los podrá utilizar en caso que la campaña no sea contratada, ¿verdad? Eso es algo, bueno, obviamente con algún lenguaje tal vez más amigable que lo que hablaría un abogado, pero es algo que sí podría considerarse para evitar malos entendidos más adelante. No sé ustedes qué tanto conocen, bueno, primero esta campaña me imagino que sí, fue una campaña a nivel mundial hace unos 20 años más o menos, pero que esta campaña llevó a un litigio muy grande. Y este es uno de los casos más famosos que ha existido de problemas legales que han surgido
durante un pitch, ¿verdad? A modo anecdótico, el abogado que llevó este caso en Estados Unidos es actualmente el esposo de Kamala Harris, la vicepresidenta. No tiene nada que ver con el caso, pero es simplemente algo anecdótico. Lo que sucedió aquí es que la marca entró en un proceso de pitch con varias agencias. Una agencia le presentó una caricatura de un chihuahua loco, creo que se llamaba, o algo por el estilo. La agencia no la compró y luego fue a desarrollar estos materiales con otra agencia de su elección. Los que presentaron la propuesta inicial, presentaron una demanda y claro, al ser una campaña mundial, estamos hablando de una demanda, al final fueron como poco más de $40 millones. Y sí los jueces concluyeron que en ese caso la campaña realizada en la materialidad sí era lo suficientemente cercana al concepto presentado durante el pitch como para poder mostrar que ellos habían sido los creadores reales, y que a pesar de que no se les contrató, sí tenían derecho a que se les pagara por esa creación. Ahora, este caso llegó a las noticias precisamente por lo inusual. En la gran mayoría de los casos es más difícil de demostrar que eso, ¿verdad? Porque en ese caso sí, los tribunales dijeron aquí hay un contrato implícito, aquí se les presentó una idea y esa idea se utilizó, entonces se entiende pues que existe ese contrato implícito que les mencionaba más adelante y por lo tanto debe pagarse por esa creación. En la mayoría de los casos no sucede eso. En la mayoría de los casos hay mucha incerteza, ¿verdad?, sobre estos temas, y de ahí lo importante de documentar bien el proceso para evitar ese tipo de conflictos y ese tipo de situaciones, ¿verdad? Esto nos lleva a otro tema que es tal vez se menciona menos, ¿verdad? Yo creo que dentro del mundo de la propiedad intelectual, los secretos comerciales son como la parte menos, que la gente tiene menos presente. Pero en estos procesos de pitch es súper importante tener presente este concepto. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba hace un rato, que los derechos de autor no protegen las ideas, protegen solo la ejecución, protegen solo los materiales. Pero las ideas sí están protegidas por la vía del secreto comercial, ¿verdad? Que ese es un mundo totalmente aparte, es un personaje de otro cuento. Entonces es importante tenerlo presente para poderlo proteger adecuadamente. ¿Qué es un secreto comercial? Bueno, primero, algo que sea secreto, que no haya sido divulgado, y algo además que no sea obvio para alguien que conozca de la materia, ¿verdad? Una persona versada en la materia no puede pensar que es algo obvio porque si no, pues no es nada secreto, ¿verdad? Aquí es donde entran las ideas, ¿verdad? Segundo, que por el hecho de ser secreta tenga un valor. Es decir, que si se llega a divulgar o se llega a conocer, pierde valor, ¿verdad? Y tercero, que quien tenga esa información o quien la haya desarrollado tome medidas razonables para protegerla. Y este tercer punto es clave, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una idea, tengo un concepto que voy a presentar, si yo quiero una protección más allá de la ejecución de los materiales específicos, es importante protegerlo como secreto comercial. Y esto va en ambas vías, tanto para la empresa que tiene que divulgar información en su brief para que la agencia pueda preparar el pitch, como también para la agencia que está desarrollando ideas y está desarrollando conceptos en sus materiales. Entonces, el tema del secreto comercial es importante en ambas vías. El tercer punto, de cuáles son posibles medidas razonables para protegerla. Bueno, la primera es no divulgarlo ampliamente. La segunda es cuando tenga que compartirlo, como por ejemplo en un proceso de un pitch, advertir de su carácter de secreto, ¿verdad? Y entonces decir, esta información se da bajo la condición de confidencialidad, ojalá firmar un NDA, un contrato de confidencialidad, ¿verdad? Donde se vea que se están tomando las medidas razonables para proteger eso. Entonces, antes de ir a presentar el pitch, que las condiciones estén claras, ojalá desde el momento en que se plantean en un inicio, pero si no, con posterioridad, que esté claro que todo lo que se va a hablar en esta reunión es confidencial, y que no hay permiso ni de divulgarlas ni de utilizarlas. Y entonces con eso ya la protección va más allá de lo que dan los derechos de autor, y empezarían a protegerse tanto las ideas como su ejecución o su materialización tangible.
Existe otra alternativa muy poco utilizada, pero la verdad, no sé por qué no está utilizada, porque en realidad es un costo bastante bajo el que tiene, y es que en el registro de propiedad intelectual, en el registro nacional, existe una sección para resguardar secretos comerciales. Entonces, es un procedimiento muy sencillo, muy simple, donde uno puede, información que sea secreta en un sobre cerrado, en el registro ni siquiera lo abren, ahí queda nada más depositada con una fecha del depósito de esta información. Y claro, el registro público lo que da es constancia que Uri Weinstock el día tal presentó el sobre que tiene un contenido con una descripción general. Puede ser una campaña publicitaria de tal cosa, sin decir cuál es la campaña, simplemente decir que es una campaña publicitaria. Y ahí queda depositado. En caso que exista algún conflicto, ya queda una constancia que al día 6 de abril del 2022, ya esta idea la tenía Uri Weinstock. ¿Verdad? Entonces, a menos de que alguien me traiga una prueba de que tenía esa idea antes que esa fecha, pues entonces ya es una prueba muy valiosa de que esa idea es mía. ¿Verdad? Entonces, este registro de secretos comerciales es una opción poco utilizada, pero es una opción que se podría usar para resguardar sobre todo aquellas campañas que tengan algún tipo de valor y que la agencia quiera utilizar posteriormente en caso de que no sean contratados, ¿verdad? Tampoco es para hacerlo con todas, pero sí con aquellas que valgan la pena o que la agencia considere que tiene algún tipo de valor, o lo mismo con la información que va a transmitir el anunciante en el proceso de pitch. Ahora, ¿qué temas habría que considerar antes y durante el pitch? ¿Verdad? Y con esto ya nos estamos acercando al cierre, ¿verdad? Existen ciertas consideraciones, ¿verdad? El tema del contrato, el tema de propiedad intelectual, como vimos, son conceptos generales más frecuentes en este tipo de situaciones, pero también hay ciertos temas que habría que considerar. El primero, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con lo anterior, es para ambas partes definir muy bien las condiciones y comunicarlas, ¿verdad? Para el anunciante definir muy bien las condiciones bajo las cuales está dispuesto a contratar y también cuáles van a ser las reglas del juego del pitch propiamente, no solo del contrato posterior. Y para la agencia, las condiciones bajo las cuales está dispuesta a participar en el pitch. Y comunicarlo con claridad, ¿verdad? Una segunda consideración importantísima, algo que no hay que hacer, ¿verdad? Y aquí es un no con banderas rojas, subrayado, etcétera, es coordinar con otros posibles concursantes, ¿verdad? El pitch es un proceso competitivo y como tal se espera que las empresas compitan y se traten entre sí como competidores. Si entran a comunicaciones sobre cuánto va a cobrar cada uno, o si una participa o no participa. Muchas veces una conversación inocente como preguntar, mira, ¿van a participar o no? Ya eso los puede meter en problemas legales, ¿verdad? Ya eso puede ser lo que se conoce como una práctica monopolística o a veces como un cartel, ¿verdad? En el cual es un acuerdo entre competidores para dejar de competir o para competir menos agresivamente. Estas prácticas monopolísticas tienen sanciones altísimas, y aquí no importa si el competidor es grande o es pequeño, si son muchos o si son pocos o si son todos, ¿verdad? Con que haya un acuerdo entre competidores para coordinar la participación en este tipo de procesos o coordinar el contenido de sus propuestas, ya con solo que haya la conversación, aunque no se llegue a un acuerdo, ya se estaría pisando un terreno legal muy complicado y por lo tanto una recomendación importantísima es que por favor no hagan eso. La decisión de participar o no en un pitch y las condiciones de cualquier propuesta tienen que ser determinadas por cada empresa individualmente, ¿verdad? Y lo mismo a la hora de comprar, ¿verdad? Los anunciantes tampoco pueden coordinar entre sí para cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales van a recibir propuestas y las van a analizar. Esta decisión también tiene que ser individual de cada empresa. Algo importante es que durante el proceso de pitch, también quien prepara los materiales y las propuestas tiene que respetar la propiedad intelectual y los derechos de imagen. A veces sucede, ¿verdad?, que uno dice, no, yo no voy a invertir en comprar derechos o en comprar licencias para una propuesta que no sé ni siquiera si me van a contratar. Está bien, ¿verdad? Pero por lo menos asegúrese de tener permiso
de las fotografías que va a utilizar y de los materiales que va a utilizar. De lo contrario, si utilizan para un pitch, les compran la idea, los contratan para la campaña y luego a la hora de comprar derechos, los derechos ya no están disponibles o el precio no es el que ustedes pensaban y ya luego se meten en problemas. Por dicen, no, es que yo lo usé para un pitch, entonces lo necesito. Ah, ¿cómo? Lo usó sin mi permiso, ¿verdad? O en problemas de haber prometido algo que no se va a poder realizar. Entonces, no necesariamente tienen que comprar los derechos, pero sí, por ejemplo, yo qué sé, asegurarse de no estar infringiendo los derechos de nadie durante el proceso, ¿verdad? Si vamos a usar fotografías que sean fotografías de stock sobre las cuales tienen derecho a utilizar, y en fin, ustedes conocen mejor que yo diferentes alternativas de cómo preparar materiales sin tener que utilizar ningún material ajeno. Y otro tema importante también es cumplir las leyes y las regulaciones aplicables, también en las propuestas. Esto es algo que muchas empresas lo dejan solo para la ejecución de la campaña y sienten que a la hora de hacer la propuesta hay como una libertad casi absoluta de ofrecer lo que se quiera. Y ya después, cuando vaya a producir los materiales, me fijo en las leyes y regulaciones. Esto podría generar varios inconvenientes. Primero, el ofrecer algo muy alejado de los valores de la marca, con lo cual ya pues por supuesto van a perder el pitch. Pero lo otro también es que puede generar infracciones futuras, ¿verdad? Porque pueden recibir presiones de, no, yo quiero, esto que usted me presentó me gustó mucho, quiero hacerlo y resulta que era una idea prohibida, ¿verdad? Haber prometido algo que luego no pueden ejecutar los puede meter en algún problema contractual. Porque alguien dice, no, yo quiero que usted haga lo que me ofreció y si no lo puede hacer me está incumpliendo el contrato. Entonces siempre es bueno cuando se va a ofrecer una campaña o algo, asegurarse que ese ofrecimiento, si se llegara a ejecutar, no va a incumplir ninguna ley ni ninguna de las regulaciones aplicables. Otro punto aquí es las reglas de la confidencialidad. Les mencionaba hace un rato el tema de los secretos comerciales. De la violación a secretos comerciales tiene consecuencias. Entonces, a lo interno de las agencias es importante que todo el equipo que participa en la propuesta conozca cuál es la información confidencial y la trate como tal, ¿verdad? Y además, si se va a revelar información confidencial en el proceso de pitch, advertir de esa confidencialidad a la contraparte, ¿verdad? Y esto no es un tema menor, ¿verdad? Siempre es importante que cuando se recibe información confidencial de algún socio comercial, primero que la conozca únicamente la gente que la tiene que conocer y segundo que estas personas estén advertidas del carácter confidencial de esa información y lo traten como tal. Y lo otro, considerar si vale la pena o no hacer el depósito que les mencionaba en el registro, ¿verdad? Este registro de ideas, si vale la pena o no hacer un depósito de los materiales, algo a valorar y a considerar porque, digo, es algo muy sencillo, es algo de un costo muy bajo, pero tampoco es para burocratizarse demasiado y estarlo haciendo en el 100% de los casos, sino pues que lo valoren, cuáles casos amerita hacerlo y pues ejecutarlo de previo a revelar la idea, ¿verdad? Incluso puede ser una buena práctica informar que eso fue depositado, ¿verdad? Por un tema pues de fair play, ¿verdad? Y de que nadie sienta que uno lo está emboscando, puede ser decirle, no, esta campaña, este concepto fue depositado en el registro de la propiedad intelectual en la fecha tal, algo como eso, ¿verdad? Y considerar utilizar esa opción. Lo que les mencionaba, ¿verdad? La información sensible del cliente, la información confidencial del cliente, hay que tratarla como tal y tenerle ese respeto. Aquí vamos a hacer un ejemplo de un problema que hubo durante un pitch, ¿verdad? Este es un anuncio, nunca salió al aire, sino que fue una idea presentada en el pitch, ¿verdad? Y cuando vean el anuncio se van a dar cuenta por qué esta idea es problemática. Okay. Al momento de presentar la idea, esta era la agencia actual de la marca. No la actual hoy, la que en aquel momento era la agencia de la marca, que salió un proceso de pitch y la agencia que en ese momento tenían presentó esto dentro del pitch, no como una idea para ejecutar, sino como una muestra nada más, como tal vez yo no sé exactamente cuál era la intención, ¿verdad? Pero lo presentó solo para efectos del pitch, no sin ninguna intención de ejecutarlo.
Y en la marca la idea fue tan chocante, fue tan ofensiva que en ese momento quedaron descalificados del pitch y decidieron cambiar de agencia, ¿verdad? Aunque este anuncio Don- nunca haya sido divulgado en medios masivos y Perdón. nunca se usó. Después se volvió viral por otras razones, ¿verdad? Porque así es como funciona la viralidad, pero por solo presentarlo conceptualmente en el proceso de pitch fue suficiente para descalificar a la agencia, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que les mencionaba, que también en el proceso del pitch, aunque sean cosas a nivel conceptuales o cosas mucho más básicas que esto que vimos, es muy importante tener respeto por las leyes, tener respeto en no presentar materiales ofensivos, por los valores de la marca, etcétera, porque eso puede dar al traste con un proceso de contratación, ¿verdad? Finalmente, como un último punto, es el deber y un recordatorio de lo importante que es competir lealmente, ¿verdad? Hay varias situaciones que podrían ser competencia desleal, pero las más comunes o las más importantes para tener presentes durante el proceso del pitch. Y es que, claro, cuando uno está tratando de hacer la venta, muchas veces uno se emociona y a veces habla de más y dice cosas de más, ¿verdad? Pero es importante, primero, no dar información falsa sobre un competidor. Es decir, yo sí puedo hablar de por qué yo soy mejor que el competidor, cuáles son mis atributos. Puedo también hablar, no es que es prohibido hablar de los competidores, yo puedo hablar de los competidores, siempre y cuando lo que diga son situaciones ciertas. Porque si lo que yo digo es una situación cierta, pues entonces es el competidor el que se desacredita a sí mismo con sus acciones, ¿verdad? Pero si yo digo información falsa para desacreditarlo, ya estoy cometiendo competencia desleal. Del mismo modo que si yo estoy simulando algún tipo de premio o algún tipo de reconocimiento que no recibí, o si estoy exagerando los alcances de esos premios, también puede ser una forma de competencia desleal. Y además, si yo genero algún tipo de confusión sobre los servicios que se están ofreciendo, eso además de ser engañoso y de tener consecuencias comerciales, si yo, gracias a ese engaño, estoy ganando un contrato, estoy excluyendo un competidor, también es una modalidad de competencia desleal que podría meternos en problemas. Y con eso, bueno, ya estamos sobre el tiempo, entonces vamos a abrir un espacio para dudas o preguntas que puedan tener. De nuevo, el agradecimiento por su tiempo y espero pues que esta conversación les haya sido valiosa. Muchísimas gracias, don Uri, por el acompañamiento el día de hoy, por esta explicación de términos legales que también van a ser complemento de los manuales que tenemos. Estos manuales, al finalizar esta sesión de explicación y de lanzamiento, van a ser enviados a los gerentes asociados de comunidad. También, si no hay algún asociado, alguna persona interesada en conocerlos, nos puede escribir al email dirección@comunidad.cr. Es importante también indicarles de que estaremos en un proceso también de revisión de comentarios de ustedes, porque para nosotros es muy importante hacer posterior a esta sesión de trabajo una sesión de capacitación también para clientes y marcas. A nosotros nos interesa iniciar un proceso de concientización, de formación y de educación en paralelo con nuestros clientes y nuestras marcas. No es solo que nosotros como empresas de comunicación tengamos en cuenta estos temas tan importantes, sino que también lo concienticemos con las empresas contratantes. Don Uri, voy a proceder a leer las preguntas que nos han llegado. Claro. Aquí Alonso nos pregunta sobre los contratos y nos dice, ¿qué elementos deben tenerse en la conversación? Email, entendimiento para que sea considerado la obligación de un contrato. Ok, no, excelente pregunta, muchísimas gracias, Alonso. Aquí eso es sumamente abierto, no existe ningún lenguaje específico ni ninguna formalidad específica, sino que más bien lo que se hace es que caso a caso se revisan esas comunicaciones y si de ahí se desprende que existe un consentimiento de ambas partes, ya se entiende que hay un contrato, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo mando un email, mire, necesito que me haga tal y tal y tal cosa, ¿cuánto cuesta? El otro le dice, cuesta tanto y se lo puedo tener para tal día. Ah, bueno, perfecto. Eso ya es un contrato.
¿verdad? Porque entonces ya hay un acuerdo entre ambos de hacer tal trabajo en tal plazo y en tal precio, ¿verdad? Eso es algo muy simple, pero básicamente lo que se interpreta es si, incluso a veces, como les decía, de las propias acciones que pueda realizar alguien, si de ahí se puede desprender que existe ese consentimiento, ese alineamiento de las mentes de las partes con relación a una obligación, ¿verdad? Entonces, no hay un lenguaje específico ni nada, sino que el elemento clave aquí es el consentimiento y si ese se desprende o no. Por supuesto que eso no es lo ideal, porque siempre va a ser interpretativo, ¿verdad? Y siempre va a depender de cómo las partes lo vayan a interpretar, y si las partes no se ponen de acuerdo, cómo un juez lo vaya a interpretar, y entonces eso siempre se presta para incertezas, pero la regla es esa. Perfecto. Acabamos de recibir otra pregunta que me hacen de mensaje directo, donde dice, muchas veces en las presentaciones se coloca un disclaimer que toda la información es propiedad de la agencia. ¿Es eso suficiente? ¿Cuál sería un disclaimer recomendado para los procesos de pitch? Bueno, esa es una buena práctica, ¿verdad? El incluir ese disclaimer. Aquí esto se debe siempre leer o interpretar junto con los demás documentos del proceso, ¿verdad? Entonces hay que ver qué condiciones están en la invitación del pitch, hay que ver también qué más se ha conversado entre las partes, pero en principio ese disclaimer es un disclaimer pues correcto, adecuado, está reflejando que al presentarlos, aquí ligándolo con la otra pregunta, si queremos interpretar cuál es la intención de las partes, con ese disclaimer se puede interpretar que al presentar los materiales no hay una intención de traspasarlos, simplemente se están compartiendo por la expectativa de una contratación. Entonces ese es un buen disclaimer. Si le quieren agregar algo más, pues se puede, ¿verdad? Como decir, pasarán a ser del cliente una vez contratada la campaña o algo por el estilo. Es algo útil, pero no es indispensable. Muchísimas gracias, don Muri. También recomendamos y recordamos a los asistentes que estos manuales de procesos de contratación y de procesos de pitch son de acatamiento voluntario por las empresas del sector, los clientes y las marcas. Nosotros hemos hecho una serie de recomendaciones básicas y esto también va ligado a la pregunta que nos están haciendo ahorita en el chat que dice, ¿qué tanto funcionan estas recomendaciones para el resto de países de Centroamérica? En muchas veces los pitch no son solo de Costa Rica, sino que los hacen centroamericanos. Don Urico, Ok, a ver, los principios que acabamos de conversar son principios más o menos comunes en todos los países. Este es un área legal donde existe mucha convergencia, ¿verdad? Las leyes son muy parecidas en estos puntos. Entonces, en términos generales, sí aplicarían, ¿verdad? Estos mismos consejos, estos mismos temas. Por ahí podría haber alguna regulación específica que siempre es bueno revisar si en algún país existirá alguna regla especial o alguna norma específica, pero salvo por eso, en términos generales yo les diría que sí aplican estos mismos principios. Perfecto, muchísimas gracias. Aperturo también, si hay alguien del público que quiera hacernos alguna pregunta en vivo, aperturamos micrófonos por si alguien quiere levantar y hacer alguna consulta directa, aprovechando que tenemos a Don Muri en la mañana de hoy. Voy a dar un espacito por si alguien quiere conversar algo más. Amelia, yo quisiera aprovechar para mencionarle a todos los que nos acompañan que este es un proyecto, un proceso que nosotros estamos tratando de establecer como industria, pero necesitamos el apoyo de los asociados y de las empresas también, porque para poder llegar al nivel de madurez que están otros países, obviamente tenemos que pasar por un proceso en que los asociados participemos de esta forma, como lo está presentando Don Uri, y con estos manuales, pero que las empresas también reciban nuestros manuales de buena forma. Pero esto es solo un proceso de integración que tenemos que hacer entre la industria y las empresas para que el mercado sea
un mercado más maduro en cuanto al tema de los pitches. Entonces, obviamente nosotros estamos invitando respetuosamente a que sigan estas recomendaciones y lo vamos a hacer también con las empresas, pero para lograr tener un mercado más maduro respecto de estos procesos de contratación, pues necesitamos el apoyo de ambas partes. Muchísimas gracias, Laura. Acabamos de recibir otra pregunta y nos indican, post-pitch, si uno ve que su propuesta fue utilizada de manera alterada en elementos, pero manteniendo la esencia, ¿qué proceso se debe seguir? Ok, bueno, así como lo está planteando, parecería que sí podría haber una infracción a los derechos de autor, ¿verdad? Porque si se le hacen cambios menores, pero en esencia sigue siendo lo mismo, pues es la misma obra. Para que haya una violación no tiene que ser idéntica. En esos casos, lo primero sería contactar a la empresa, ¿verdad? Y plantearles y decirles, miren, este día se les planteó a ustedes en fecha tal, ustedes no la contrataron, pero veo que la están utilizando, y tratar de abrir una negociación por el pago de los derechos sobre esos materiales. Por eso es lo importante de haberlo documentado bien todo antes, porque si se documentó adecuadamente, eso les va a dar muy buen sustento, muy buen fundamento para poder ir a hacer ese reclamo, ¿verdad? Y entonces ahí lo ideal sería entonces entrar en una negociación con la empresa por el pago de esos derechos. Si no se llega a ningún acuerdo, pues se podría seguir adelante con el reclamo ya en otras vías. Pero básicamente eso, de ahí lo importante es hacer el trabajo preventivo, y del lado del anunciante también, hacer un buen trabajo preventivo a la hora de invitar, pues para que haya claridad de ambas partes, cuándo se van a poder usar los materiales y cuándo no. Muchísimas gracias. A nosotros, bueno, dándole también seguimiento al comentario que tuvo Laura de León, nosotros aproximadamente en un mes vamos a empezar con las capacitaciones para clientes y marcas. Tenemos que hacer una recopilación también de empresas a las cuales les va a interesar tener este tema de investigación y de análisis. Así que los invitamos también para cuando nosotros saquemos toda la información de la capacitación, que nos ayuden a circularla, que la mayor cantidad de sus clientes, que las empresas que estén interesadas en conocer estos manuales, en conocer todo el proceso de contratación en recomendación, ¿verdad? Por parte de nosotros, pues será un gusto trabajar de la mano de ellos. Estamos prontos ya a realizar como la capacitación externa para empresas y clientes, donde vaya a ir más detallada con todos los procesos, ¿verdad? Cómo se hacen todas las invitaciones a las agencias de comunicación, ya como un proceso más detallado para personas externas a las empresas de comunicación. Entonces, esto también va a ser un trabajo importante, y también habíamos comentado con Don Uri la posibilidad de llevarlo en un segundo plano a las empresas públicas, ¿verdad? Hay un tema importante de contratación de empresas del sector público que también nos interesa mucho capacitar, informar y recomendar, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta de este proceso. Los manuales están a disposición de todos los asociados de comunidad. También vamos a tener la grabación de esta sesión también a disponible de los asociados de comunidad, y esperamos pronto poderles avisar la siguiente capacitación abierta a todos los clientes y marcas. Si ustedes a la hora de revisar los manuales, a la hora de verlos con sus equipos de trabajo, tienen dudas, tienen consultas, si ustedes quieren que nosotros conversemos con ustedes personalmente de los documentos, estamos a la total disposición para podernos reunir con ustedes y aclarar cualquier duda o consulta que tengan sobre ellos. Muchísimas gracias. No sé si Laura o Don Uri tienen algo más que comentar.
No, de mi parte, solamente reiterar el agradecimiento para todos, ¿verdad? Por el tiempo, por la atención y pues que como siempre es un gusto trabajar en este tipo de proyectos y nuevamente mi felicitación para quienes lo prepararon, que la verdad, en mi opinión es un excelente trabajo. Nada Muchísimas más, gracias. Amelia, agradecerle a los que nos acompañaron el día de hoy, que ojalá este esfuerzo que estamos haciendo empiece a dar sus frutos este año al menos, o los próximos años, y empecemos a trabajar para tener un mercado más maduro y que estas cosas que ustedes están comentando que suceden, ¿verdad? Que ustedes sienten que suceden durante los procesos de pitch no se vuelvan a presentar, ¿verdad? Que uno no vea que una idea que presentó se esté implementando sin el permiso de la agencia o esperemos que en algún momento lleguemos al escenario ideal, que es que empiecen a pagar los pitches cuando trabajemos. Em, y de parte de comunidad, pues siempre estamos abiertos a escuchar cuáles son sus necesidades y seguir trabajando en resguardar los intereses del mercado. Agradecerle también a Uri por la revisión de los manuales y por la exposición que nos dio el día de hoy. De parte de la Comisión de Asuntos Públicos y especialmente de la Junta Directiva, estamos abiertos a todos sus comentarios y necesidades siempre. Y muchas gracias al equipo, Amelia, y a las chicas que siempre nos ayudan en todos los procesos que trabajamos. Y de verdad, ha sido fue bastante, un proceso bastante largo que hoy culminamos con bastante satisfacción con los productos finales que tenemos. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, don Uri. Y bueno, no nos queda más que agradecer también a todas las empresas de comunidad y las empresas que fueron parte de este proceso. Para más información, recuerden dirección@comunidad.cr o nuestro celular 6003-9875. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una linda mañana. Hasta luego. Gracias.